El Quijote, un manual de vida en un mundo desfachatado. En un rincón de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo que, enloquecido por la lectura de libros de caballerías, decidió armarse caballero andante y salir por el mundo en busca de aventuras. Así comienza la obra cumbre de la literatura en español, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Publicada en 2 partes, 1605 y 1615, esta novela es mucho más que el relato de las disparatadas hazañas de un loco y su pragmático escudero. Es un espejo gigantesco y cóncavo que refleja, distorsiona y a la vez ilumina la condición humana con una profundidad y una compasión que trascienden su época. Leer El Quijote hoy no es un mero ejercicio de erudición literaria. Es adentrarse en un manual de vida, un compendio de sabiduría práctica y filosófica que, 4 siglos después, conserva una vigencia pasmosa. En un mundo que a menudo se nos presenta cínico, hiperrealista y desencantado, la figura de Alonso Quijano, que decide convertirse en Don Quijote, nos ofrece lecciones profundas sobre cómo enfrentar la adversidad, la importancia de los ideales, el valor de la amistad y la eterna batalla entre la realidad tosca y los sueños que la pulen. Este texto explorará las enseñanzas, moralejas, mensajes y frases más importantes de esta obra monumental, extrayendo de ellas principios que podemos aplicar para vivir una vida más plena, valiente y significativa. Y la primera y más poderosa enseñanza, el poder de la autocreación. Alonso Quijano, un hidalgo venido a menos, abrumado por la monotonía y la mediocridad de su existencia, toma una decisión radical, no le gusta su realidad, así que va a inventarse una nueva. Se cambia el nombre, desempolva unas armas oxidadas, se fabrica una armadura y se busca un propósito elevado, deshacer agravios, enderezar entuertos y proteger doncellas. Enseñanza para la vida, no estamos irrevocablemente determinados por nuestras circunstancias. Don Quijote nos enseña que tenemos el poder de reinventarnos, de narrar nuestra propia vida. No se trata de enloquecer y creerse un caballero medieval, sino de tomar las riendas de nuestra identidad. ¿Qué historia queremos contar sobre nosotros mismos? ¿La de la víctima de las circunstancias o la del héroe de nuestra propia epopeya? La locura quijotesca es, en el fondo, un acto de suprema libertad, la libertad de elegir quién ser. En un mundo que constantemente nos etiqueta y limita, la capacidad de autodefinirse con coraje es un acto revolucionario. Mensaje: no esperes a que la vida te dé un propósito. Crea el tuyo propio. Sé el autor de tu aventura. 2. La realidad y la percepción. ¿Quién está más loco? Don Quijote ve gigantes donde hay molinos, ejércitos donde hay rebaños de ovejas y castillos donde hay ventas derruidas. Sancho Panza, anclado en la realidad material, ve solo molinos, ovejas y ventas. La genialidad de Cervantes reside en que no nos da la razón del todo a ninguno de los dos. Don Quijote ve la esencia potencial de las cosas. Un molino, con sus aspas girando, tiene la envergadura y la amenaza de un gigante. Una bacía de barbero, pulida, puede ser el yelmo de un noble caballero. Sancho ve la realidad inmediata y utilitaria. Un molino es para moler grano, una bacía para afeitar. Enseñanza para la vida: nuestra percepción modela nuestra realidad. ¿Quién está más loco? El que ve fealdad y mediocridad en todas partes o el que es capaz de ver grandeza y belleza incluso en lo más humilde. La enseñanza no es vivir en una ilusión permanente, sino entender que nuestra actitud, nuestra mirada, colorea todo lo que experimentamos. Don Quijote nos invita a adoptar una mirada generosa sobre el mundo, a buscar lo extraordinario en lo ordinario. Es la base de la creatividad, la resiliencia y la gratitud. Moraleja: la realidad no es solo lo que es, sino también lo que nosotros somos capaces de ver en ella. Elige ver posibilidades donde otros solo ven problemas. 3. La lealtad inquebrantable, la mayor de las virtudes caballerescas. A lo largo de la novela, Don Quijote profesa una lealtad absoluta a su dama, Dulcinea del Toboso, que en realidad es la labradora Aldonza Lorenzo. Ella es su faro, su motivación, la fuente de su valor. Aunque nunca aparece, aunque es una construcción idealizada, su presencia es constante en el espíritu del caballero. Enseñanza para la vida: más allá del anacronismo caballeresco, la lealtad de Don Quijote habla de la importancia de tener principios inquebrantables y de mantener la fe en algo o alguien, incluso cuando la evidencia tangible brilla por su ausencia. En un mundo de relaciones líquidas y compromisos débiles,
la lealtad, a los ideales, a los seres queridos, a la palabra dada, es un valor supremo. Nos da una brújula moral en la confusión. Mensaje: encuentra tu Dulcinea, aquello por lo que vale la pena luchar, aunque nadie más entienda por qué. Sé leal a tus principios, no los negocies por comodidad. 4. La amistad como ancla y como vela, Don Quijote y Sancho. La relación entre el caballero y su escudero es el corazón emocional de la novela y una de las mayores representaciones de la amistad en la literatura. Son opuestos perfectos que se complementan. Don Quijote es el idealismo, la cabeza en las nubes, la poesía. Sancho Panza es el realismo, los pies en la tierra, la prosa. Al principio, Sancho sigue a Don Quijote por la promesa de una ínsula. Pero con el tiempo, su relación trasciende lo material. Sancho, a pesar de ver la locura de su amo, le es fiel, le cuida y le quiere. Don Quijote, a su vez, confía en Sancho y le valora. Se necesitan el uno al otro. Sancho evita que Don Quijote se estrelle irremediablemente contra la realidad, y Don Quijote eleva a Sancho, enseñándole a soñar y a ver más allá de su pueblo. Enseñanza para la vida: las amistades más valiosas a menudo son aquellas que nos complementan, no las que son un espejo de nosotros mismos. Necesitamos a los Quijotes en nuestra vida que nos inspiren a ser mejores y a soñar a lo grande, y también a los Sanchos que nos mantienen anclados, nos aconsejen con sentido común y nos cuiden. Una verdadera amistad te desafía, te complementa y te acompaña en todas las aventuras y desventuras. Moraleja: cultiva amistades que te reten y te equilibren. Un buen amigo es a la vez el ancla que te estabiliza y la vela que te impulsa hacia nuevos horizontes. Resiliencia: ladran, Sancho, señal que avanzamos. Aunque esta famosa frase es una adaptación posterior, de Goethe, inspirado en Cervantes, captura perfectamente el espíritu quijotesco. Don Quijote es apaleado, apedreado, manteado, burlado y derrotado una y otra vez. Sin embargo, se levanta siempre. Su perseverancia es sobrehumana. Atribuye sus fracasos a encantadores que le persiguen, lo que le permite mantener intacta su fe y seguir adelante. Enseñanza para la vida: el camino hacia cualquier meta significativa está pavimentado con fracasos y críticas. La clave no es evitar caer, sino aprender a levantarse cada vez. La locura de Don Quijote es, en realidad, un mecanismo psicológico de resiliencia, reinterpreta los golpes como parte de una narrativa épica, no como derrotas personales. Nos enseña a no internalizar el fracaso, a no darle a la crítica el poder de detenernos. Mensaje: avanzar, por definición, implica encontrar resistencia. Las críticas y los reveses no son señales de que debes parar, sino de que estás moviéndote, estás vivo y estás provocando una reacción. Levántate una vez más de las que caigas. Vi la búsqueda de la justicia, deshacer agravios y enderezar tuertos. Este es el juramento de todo caballero andante. Don Quijote se lanza al mundo no para enriquecerse, sino para hacer del mundo un lugar mejor, para defender a los débiles y castigar a los malvados. Aunque sus métodos son catastróficamente equivocados, liberar a unos criminales que luego le apedrean, por ejemplo, la intención es pura. Enseñanza para la vida: la novela es profundamente crítica con la justicia abstracta aplicada sin discernimiento. La enseñanza no es salir a imponer nuestra visión del bien a palos. Es más sutil, nos recuerda que tenemos una responsabilidad ética con el mundo que nos rodea. Debemos actuar, dentro de nuestras posibilidades, para corregir injusticias, ayudar al desvalido y ser voz para los que no tienen voz. La pasión por la justicia, guiada por la sabiduría y no por la furia ciega, es un motor vital poderosísimo. Moraleja: no seas un espectador pasivo de la injusticia. Encuentra tu manera, por pequeña que sea, de enderezar algún tuerto en tu comunidad. 7. La sabiduría que nace de la locura: los discursos de Don Quijote. En medio de su locura, Don Quijote pronuncia algunos de los discursos más lúcidos y bellos de la literatura española. Habla sobre las armas y las letras, sobre la edad de oro, sobre la libertad. Son momentos de lucidez absoluta donde la voz de Cervantes se funde con la de su personaje para regalarnos perlas de sabiduría. Enseñanza para la vida: Cervantes nos dice que la sabiduría no tiene una sola fuente. A veces, la verdad más profunda puede venir de donde menos lo esperamos, de un loco, de un niño, de alguien que vive fuera de las convenciones sociales.
Debemos cultivar la humildad para escuchar, realmente escuchar, porque la insight puede estar en cualquier parte. No subestimes a nadie. Mensaje: juzgar a las personas por sus apariencias o sus excentricidades es cerrarse a un mundo de conocimiento. La verdadera sabiduría a menudo viste ropas inesperadas. 8. La cordura final y la melancolía del desencanto. En la segunda parte, tras ser derrotado por el caballero de la Blanca Luna, que es Sansón Carrasco disfrazado, Don Quijote vuelve a su aldea. Obligado por la promesa de su derrota, abandonó la caballería andante. Cae enfermo y, en su lecho de muerte, recupera la cordura. Ya no es Don Quijote, es Alonso Quijano el Bueno otra vez. Reniega de sus hazañas, pide perdón a todos y muere. Este final es devastador y profundamente filosófico. Es un final feliz. Recupera la cordura, pero pierde su sueño, su esencia, su razón de ser. Muere de tristeza. Enseñanza para la vida: este desenlace plantea una pregunta crucial: ¿es mejor vivir feliz en una ilusión significativa o triste en una realidad insípida? Cervantes no da una respuesta fácil. La enseñanza quizás sea que los sueños son lo que nos mantienen vivos, son nuestro combustible vital. Cuando perdemos la capacidad de soñar, de imaginar un futuro mejor, comenzamos a morir. La cordura del mundo a menudo nos pide que renunciemos a nuestras pasiones y nos conformemos. Don Quijote prefiere morir como Alonso Quijano antes que vivir sin sus ideales. Moraleja: cuida tus sueños. No permitas que la realidad del mundo, con su cinismo y pragmatismo, te arrebate lo que te hace sentir vivo. Una vida sin ilusión es una vida a medias. Frases más importantes y su aplicación práctica. Aquí se desglosan algunas de las citas más célebres de la obra y su mensaje para nuestra vida diaria. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Contexto: Don Quijote aconseja a Sancho sobre cómo ser un buen gobernador de su ínsula. Mensaje para la vida: combina el conocimiento teórico, leer, con la experiencia práctica, andar. La verdadera sabiduría surge de la unión entre el estudio y la acción, entre la reflexión y la vivencia. No te quedes solo en los libros, sal al mundo. Y no vivas la vida sin reflexionar sobre ella. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Contexto: parte de los consejos de Don Quijote a Sancho. Mensaje para la vida: un recordatorio atemporal sobre la importancia de la moderación y los hábitos saludables. La base de una vida productiva y feliz está en el cuidado del cuerpo. La salud es el primer capital que tenemos. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Contexto: Don Quijote libera a unos criminales encadenados y luego pronuncia este discurso. Mensaje para la vida: la libertad interior y exterior es un valor no negociable. No hay riqueza material que compense la pérdida de la libertad de pensamiento, de acción o de ser uno mismo. Debemos estar dispuestos a defender nuestra autonomía y nuestra integridad por encima de todo. Cada uno es hijo de sus obras. Contexto: Don Quijote defiende que la valía de una persona no viene por su linaje, sino por sus actos. Mensaje para la vida: eres lo que haces, no lo que dices que eres o lo que crees merecer por herencia. Tu carácter y tu reputación se construyen día a día con tus acciones, con tu ética de trabajo, con tu trato a los demás. No te escondas detrás de títulos o excusas. Tus obras te definen. El que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, no debe quejarse si se pasa. Contexto: Sancho Panza, demostrando su sabiduría popular. Mensaje para la vida: practica la gratitud y el mindfulness. Aprende a reconocer y saborear los momentos buenos cuando están sucediendo. Muchas veces nos quejamos de la mala suerte, pero no supimos apreciar la buena cuando la tuvimos. Vive el presente y celebra las pequeñas victorias. Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Contexto: un personaje secundario reflexiona sobre la complejidad de los sentimientos. Mensaje para la vida: una lección de inteligencia emocional. Distingue entre el amor verdadero, el deseo pasional, la obsesión o el cariño. No confundas las cosas.
Conocerte a ti mismo y entender la naturaleza de tus sentimientos te evitará mucho dolor y le hará mucho bien a los que te rodean. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Contexto: un consejo de sensatez que aparece en la novela. Mensaje para la vida: la paciencia. En la era de la inmediatez, esta frase es un bálsamo. El tiempo pone las cosas en perspectiva, cura heridas y ofrece soluciones que en el calor del momento no podemos ver. Ante una dificultad insuperable, a veces la mejor acción es tener fe y darle tiempo al tiempo. Más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón. Contexto: prefiriendo sufrir una vergüenza pública que actuar de manera innoble. Mensaje para la vida: la integridad por encima de la apariencia. Es mejor pasar un momento embarazoso o asumir las consecuencias de un error manteniendo la honestidad, que mentir, engañar o traicionar tus valores para salvar las apariencias. La mancha en la conciencia es mucho más difícil de limpiar. Conclusión: El caballero de la fe en lo humano. El Quijote no es un libro de autoayuda, pero su efecto es más profundo que el de la mayoría de ellos. No ofrece 10 pasos para la felicidad, sino una exploración total, cómica y trágica a la vez, de lo que significa ser humano. Las enseñanzas del Quijote para vivir mejor se resumen en una invitación a vivir con valor, integridad y compasión. El valor para perseguir nuestros sueños contra viento y marea. La integridad para ser fieles a nuestros principios. La compasión para entender las locuras y los sueños de los demás. Don Quijote fracasa en todo lo que se propone como caballero, pero triunfa de manera monumental como ser humano. Porque al final, lo que perdura no es si derrotó a un gigante o no, sino la intensidad con la que vivió, la lealtad que inspiró, la amistad que cultivó y la belleza que fue capaz de ver en un mundo que todos los demás consideraban gris y ordinario. En un mundo que a menudo premia el cinismo y castiga el idealismo, ser un poco quijotesco, mantener la fe en la bondad, luchar por lo justo, ver belleza en lo simple y levantarse una vez más, no es una locura. Es, quizás, la forma más sabia y valiente de vivir. Como dijo el propio Cervantes por boca de su personaje: yo sé quién soy. Y ese, tal vez, es el mensaje final y más importante: la conquista definitiva es conocerse a uno mismo, con todas nuestras locuras y grandezas, y tener el coraje de ser eso, fielmente, hasta el final.